En el mundo hay dos tipos de personas. Los que creemos que los sacerdotes podrían sacarte el demonio del cuerpo. Y los que creemos que los sacerdotes lo único que te pueden sacar es lana. Esto es Santero contra Escéptico. Ya no lo voy a hacer. No, ya. Me encanta. Tengo que resistir. Psicológico escéptico. No, ya. Vaquero, rumbero y santero. Psicológico escéptico. Santero contra escéptico. Santero contra escéptico. Ay, bienvenidos a un nuevo capítulo de Santero contra Bienvenutis. Escéptico. Queremos empezar con un anuncio. Un anuncio. Estamos muy felices de que muchos de ustedes nos están mandando historias tremendas. O Sí, sea, tremendas. de verdad, qué historias tan buenas Sí, nos sí. están mandando. Entonces, hemos decidido que vamos a empezar a abrir un buzón de historias. Buzón de historias para que les hagamos un complementario, un capítulo complementario respecto a los temas que ya hemos tratado en este bonito podcast. Porque usted lo pidió, porque Porque usted decía lo un pidió. capítulo a la semana no es suficiente. hacemos bueno, dos. Sí, pero hacemos hacer dos de pura investigación. No. investigar, créalo o no, investigar sí. toma tiempo. Toma tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que va a ser nuestro capítulo habitual de los lunes, en donde vamos a tratar algún tema del misticismo. Así es. Que aceptamos todavía recomendaciones, como la de hoy. Así es. Y un capítulo complementario en donde escuchamos sus historias. Entonces, a partir de ahora, usted nos puede escribir sus historias al correo Santero contra Escéptico, que Que va a está aparecer aquí, aparece aquí en abajo. su pantalla y en la descripción. Y en la descripción, aquí abajo. Si ya estaba tomado el dominio y lo anunciamos así, perdónenos. Exacto, Discúlpenos, aquí va a aparecer. Aquí va a aparecer, no creo no que alguien importa. ya se lo haya robado. Si usted se robó, no esto lo... Lo vamos a encontrar. Tenemos vamos a mediums y científicos. método de investigación. Y lo vamos a encontrar. Sí. Vamos a desacreditar todas sus fuentes. Y lo vamos a encontrar. Y estamos recibiendo ahorita historias sobre los temas que ya han salido. Así es. Que son amuletos, vidas pasadas, política y magia y amarres. Si tiene De alguna política y historia. magia me encantaría saber si alguien tiene No, una historia. hubo varias personas mandaron de política y magia de bueno, este sí, de güey hacía varios- esto. Claro. Entonces, Como historias sí. que se sabían de sus localidades incluso. Ahora mándenos historias de ustedes, ¿no? No nos mande así como pues Infobae dice, no, digo, está bien, pero sí, pero se queremos vale, de usted. pero queremos que nos cuente Sí, algo usted que usted qué le diga, ha pasado. yo vi esto, a mí no me contaron. A mí no me A contaron, mí no yo me ahí van a andar contando, estuve. yo ahí estuve. Yo ahí Es estuve. exactamente lo que queremos. Y bueno, ese es nuestro anuncio parroquial. Así es. Este día no tenemos fe de ratas por el momento. Sí, por el momento creo que no. Pero pues ya lo haremos también. Por cierto, quienes hicieron los dibujos de las ratas ¿de rezando. ratas? Güey, no mames. O sea, esa sí es una imagen Únanse al religiosa. grupo Santeros y Piedrosos en Facebook. Ahí están compartiendo los memes de Santero contra Escéptico en lo que hacemos un grupo. O síganos en la página de Instagram, Santero Contra Escéptico. Santero contra Escéptico Podcast. exactamente. Correcto. Y bueno, pues pasemos al tema tema de del hoy, día de porque hoy, el porque lo público pidieron. estamos muy satisfaciendo al público. Oye, público. Sí, muy... Oye, Luis, fanservice. y dijiste que aparte ibas a premiar la ortografía, ¿correcto? Ah, bueno, eso fue un comentario muy whitezican que saqué, entonces no estoy seguro, pero los comentarios que tengan mejor ortografía van hasta arriba de la lista. Sí. Estoy salvando a México. una coma a la vez. Una coma a la vez. Yo para secretario de Educación. Un diptongo a la vez. Un diptongo a la vez. Está bien, me Luis, gusta. salvando la educación, Me un gusta. diptongo a la vez. Eso, sí, exacto. Güey, yo creo que ya es más de lo que la Secretaría de Educación ha hecho en totalmente. años. Más o de sea, lo que hizo el Bester Gordillo. Absolutamente. Digo, el Baester, si me puedes ver, no creo en ti. No, Qué creo, asco, sí. no creo en tu espíritu. Y ojalá no esté ya. Exacto. Pero pasemos. Hablando de demonios. Hablando de demonios y de cómo sacarlos de este plano, el día de hoy vamos a hablar de exorcismos. Un tema que nos da para ¿qué? Unos 8 capítulos. Luis? No, Los dos llegamos a decir como de, güey, ¿tú dónde te quedaste? Porque yo también no, o sea, yo no llegué ni a la era moderna. No, yo empecé. Dije, voy a empezar en orden. Yo me interrumpí, yo me fui muy lejos también, no tan lejos como tú claramente, pero me fui muy lejos y, güey, o sea, hay demasiado, pero qué bueno, o sea, qué bueno que hay Sí. tanto, pero sí de pronto era como, No, y híjole, esto aparte lo tengo es una que quitar. pelea que se ha tenido entre la religión y el escepticismo de
entre la religión y el escepticismo, entre la religión y la religión, entre el escepticismo y el escepticismo, entre la psicoterapia y el psicoanálisis. psicoanálisis, O sí. sea, es una guerra que... No, o sea, todo el mundo tiene cuchara Y su propia en versión. ese pozole, güey. Está muy cabrón. Entonces, bueno... Yo empiezo diciendo, el exorcismo como tal no es el ritual que se le conoce como... No es el primero el católico. No, lo primero que tienen que saber es, no, los católicos llegaron y dijeron, nosotros ya supimos cómo vencer al diablo. No, esto viene desde Mesopotamia. Me atreví a leer todo este libro, que está pesado, pero está bueno. La verdad que se llama La práctica de los exorcismos entre paganos y cristianos en la antigüedad tardía, hecho por el historiador Ramón Teja. Déjame ver si estoy leyendo bien. Sí, Teja. Ramón Teja, que en uno de sus capítulos cita lo siguiente. Las descripciones que se hacen de los magos egipcios y babilonios tienen también un gran parecido con semblanzas de hombres divinos que narran los cristianos en algunas de sus biografías. La imagen del mencionado Páncrates, un santo varón de cabeza rapada vestido de túnica de lino, se puede complementar con lo que ofrece el diálogo de la necromancia de un mago de Babilonia, de nombre Mitrobarzanes, también denominado el hombre de los caldeos, que había iniciado, así dice. El hombre de Yo qué puedo decir, era muy bueno caldeando. Al parecer. Oye, sí, oye, me dicen Mitrobarzanes. Oye, está muy cabrón, que digas, yo soy el... Así, hola, yo soy Luis, yo soy el hombre de los Me dicen caldeos. el hombre de los caldeos. Bueno, pues vamos a caldear un rato a ver si es cierto. a ver si es cierto o nada más eres influencer y ya. No, dice que había iniciado a Mepino durante 29 días un ritual de iniciación que comenzaba muy temprano por la mañana con la luna nueva a orillas del río Éufrates, donde era lavado al tiempo que el mago recitaba un texto inteligible, con lo que parecía invocar a los espíritus. Después pronunciaba un conjuro y escupía 3 veces en la cara. Esto de... Yo conozco gente que paga por eso. Sí, todo esto es pagado también el exorcismo, me Ok, imagino. exacto. Ahí empezó. Ahí Ahí empezó. No, esto de escupir en la cara es una parte muy antigua del ritual. Yo he visto el como que sigue en algunas religiones afrocubanas, como para sacarte el espíritu, te siguen escupiendo aguarrás o aguardiente. Sí, aguardiente, porque el aguarrás es para limpiar, ¿verdad? Sí, qué asco. Sí, Si sí, no, sí. no, o sea, no, si fuera aguarrás, qué asco, aguardienta, no. No, pero es que no es como un escupitajo como tal. Es que no. Lo que hace mucha gente no es llevárselo en sí a la boca, sino ponerlo en su mano. Lo voy a hacer aquí en mi vaso y soplarte el líquido de dentro de la mano. ¿Soplarte el líquido? Sí, Ok. así, sí. Se Ok. soplan el líquido dentro Te y soplan el eso líquido. es lo que supuestamente es como un ritual como para decir... como para burlarte del demonio. Eso es lo que explican en el texto aquí. Como para quitarte el poder de la vista. Exactamente. No, pues como para humillarlo un poco. Justo lo describe como para poder sonrojarlo y que se vaya por propia voluntad. Como humillarlo, digámoslo así. Es un poco cegarlo, sacarlo por la fuerza del cuerpo. Y esto se sigue practicando todavía en Esto religiones sí se sigue, afrocubanas. exactamente, se sigue Wow. realizando en muchos. En lo del exorcismo católico no como tal, me imagino que lo quitaron por obvias razones. No quieren que el padre te escupa. A Pero menos que tengas menos de 8 años, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, en, ese no. caso, en ese caso es como, bueno, Sí, no, haré no. una excepción. padre, conténgase, por favor. ¡Deje de escupir al niño! Ya que el diablo tenga que venir a sacarlo a usted del niño, se me hace horrendo. Se me hace horrendo. Es una suerte que el diablo no exista porque te vas al infierno. Dice, pero bueno, escupiéndole 3 veces en la cara, pasados los 29 días, es llevado a la medianoche a la orilla del río Tigris. Se le limpia, se le frota y se le purifica de pies a cabeza con una antorcha y algas marinas, añadiendo otros conjuros. Al tiempo, a tiempo que se musita un nuevo conjuro. Su aspecto, dice Luciano, es el de un hombre
de caldeos, culto en posesión de las artes milagrosas, con la cabellera gris y una barba venerable. Yo siento que le gustó. Sí, ¿verdad? Sí está echándole muchas flores. Sí, Es sí, como sí, de- y sus pezones eran perfectamente redondos. Mira, justamente aquí dice. Los pezones. No, la acción de escupir en la cara se atribuye al mago Mitrobarzanes. El insuflar o soplar en la cara es una práctica muy extendida en los exorcismos cristianos. Así se refiere a la forma como algunos cristianos expulsan al demonio, al tocarlos o al soplar sobre ellos. Que la boca de un cristiano escupa y... perdón. Que la boca de un cristiano escupe y sepulte los altares humeantes. Esa es como la razón del por qué es humillante para el demonio. Porque hay un capítulo de la Biblia que dice eso, que los cristianos escupirán y humillarán los altares humeantes del satánico. ¿Estás diciendo que la baba de cristiano tiene poderes? Sí, sí, sí. El estar bendecido por el bautismo ya te hace como miembro de este club donde incluso hay religiones, bueno, hay partes del catolicismo o hay algunas ramas protestantes que dicen que tú puedes bendecir el agua, que no es algo que está como... Lo puede hacer, sí. Hay rituales para poder bendecir el agua Exactamente. en ausencia de un cura, ¿no? Exactamente, Ajá. sí, pero es eso, como hijo de Dios te da cierta facultad como para ciertas cosas. Y tu baba es mágica. Y exactamente, tu baba es un poco mágica. A mí me lo han dicho. Pero... A mí me han Pero- dicho. Y pero ahora en tengo, Grindr. ahora tengo pruebas teológicas. Así como de. Esa es la base del ritual del exorcismo. Oye, pero Viene está muy- de muy elaborado. Egipto, sí, Babilonia. Se usaban... podemos poner la imagen del... Asipus se llama, si lo dije bien, Asipu. Era este hombre que era como un sacerdote que tenía piedras específicas, así le llaman en los escritos, ni siquiera es el nombre de la piedra. Algunas. Piedras específicas, Bueno, quizás no rituales, sabían. sellos, sí, no, es que era ocultismo justamente. Y este es el primer exorcista registrado en la historia. Me gusta Los ese pescado sacerdotes en la cabeza. Egipcios, babilónicos, mesopotámicos. Amiga, estás sirviendo ese pescado en la cabeza. Sí. Así como ella serving fish. Sí, ¿no? sí, trae O sea, como hay un como el ¿cómo se llama? Como el traje que sacó en Miss Universo, no sé qué país Te era. sorprenderás, Solín, pero ¿Ustedes no veo recuerdan? Miss Universo. No, tengo una novia, mira, tengo una novia. Y ¿no viste los memes? No. Puedes buscar imagen Miss Universo pescado para que veas el disfraz. Te lo juro que Una- uno de Miss una Miss Universo de este Universo año se salió disfrazó de disfrazado como pescado. de sardina o algo así. Es cierto. Te lo juro, te lo inverjuro. Ahora quiero empezar a ver Miss Universo. Ahora ya tengo una razón. Sí. Bueno, pues Pero, dale un segundo. este era el hombre de venerables barbas que escupía güey. en la gente y decía, te estoy sacando al... Exactamente. Y era, a ver, pero ok, esto fue precristianismo. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué era lo que te estaban sacando? Aparte de la dignidad y el dinero. No, es que justamente hablan de entidades malévolas. Es que O sea, eso demonios exactamente. random. De hecho, una palabra que ocupan ellos es de donde se deriva la palabra demonio, que es... Es griego. Daimon. Daimon, ajá, sí. Sí, exactamente. De esos libros es de donde se saca el término. Pero lo que dicen, obviamente, después de que viene el cristianismo y este golpe tan fuerte hacia las religiones paganas, de hecho, viene explicado aquí en el texto, habla también de la apropiación como un hecho de decir todos los demás son malos. ¿Sabes? Solo el catolicismo es bueno. Entonces ya no solamente te liberaban de las entidades malévolas o los demonios, sino que ese Dios pagano al que tú alabas, ¿qué crees? Es un falso ídolo. Un falso ídolo. Es un demonio escondido detrás de esa para alejarte de Dios. Por No tanto, es el único te vamos Dios. a exorcizar y te vamos a sacar a ese para que ya por fin estés purificado y creas en nuestro único y verdadero Chuchito. Esa es. Esa fue, hablando un poco de mi vida, esa fue mi crisis de la fe. Cuando yo me di de baja de la religión a los
13 años. ¿Te 12, diste de 13. baja? Me di de baja en el sentido de que llegué con mi papá, lo senté, le dije, papá, tengo que hablar contigo. Él claramente estaba preparando para otra plática, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Sí, finalmente me va a He decir, guardado este folleto del SIDA mucho tiempo, hijo. órale, a la primera prueba de VIH, vamos, órale. No, fíjate que yo me di cuenta que no era religioso mucho antes de darme cuenta que era homosexual. Pero llegué con mi papá y le dije, papá, siéntate, por favor. He decidido que ya no voy a ir a la iglesia y tengo argumentos, ¿no? Porque mi papá era antropólogo, entonces yo sabía cómo tenía que hacerlo. Y esa fue mi gran crisis. Mi gran crisis fue, a ver, pon tú que en ese momento el cristianismo en sus diferentes sabores era la religión principal del mundo. Claro. No la principal, perdón, corrijo, la que tenía más adeptos, por lo menos en ese momento, Claro. ¿no? En los 90 y así. 90, 2000. Pero ahora el Islam ya le va sacando la delantera, pero ahí va. Y entonces yo decía, a ver, si uno de cada 8 o uno de cada 7 humanos es cristiano, él encontró la religión. Pero eso quiere decir que Dios creó a millones de hinduistas y los hizo crecer en casas donde se cree en Vishnu y en Ganesha y en Claro, Kali, ¿no? Y luego creó a un montón de musulmanes que creen en Alá y que tienen su propia manera de hacer. Y luego creó a un montón de taoístas y a un montón de judíos y a un montón de toda esta cosa. Y a todos los engañó. O sea, a todos los dijo, jijiji, los voy a poner en casas donde solo les enseñan una religión falsa para que se vayan al infierno, que no tengan de otra. Sí, claro. Que no tengan de otra, porque claro, dices, bueno, pueden encontrar el cristianismo, quizás. Sí, si no, estás pero hay en medio de lugares donde Ruanda. no, exactamente. No, si estás en Ruanda, sí, porque llegaron ahí los cristianos. Pero si estás en medio de la India, pues los sabores que hay La es gran budismo mayoría. e hinduismo. Y ellos La no van a gran tener mayoría. otra opción. Entonces yo le decía, papá, no tiene sentido que este Dios que tú dices, amo a todos los hombres y amo a todos los humanos y el ser humano es mi favorito de todos Sí, los claro. animalitos que yo hice, mi ser humano es favorito. Y yo que fíjate que ahorita que estás diciendo todo eso, yo que leí ahorita todo esto de exorcismos y de Dios, es como, qué tóxico es el Dios judío cristiano, ¿eh? Pero está muy cabrón. Es el más tóxico de todos. Porque si les preguntas es mi a las... relación más tóxica. Sí, es tu relación más tóxica, es tu Sí, tóxico, güey. sí, es tu sí. tóxico. Y Esto no- es un Dios celoso. celoso que no puedes adorar a otros dioses. Exactamente. Y ojo, si él te Y diera si te la vas opción, con otro, te voy a quemar por siempre. para siempre vas a sufrir. Pero aparte este güey, a ver, si este güey llegara con cada persona y a los 14 años llega, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ya ve, ¿no? Ya ve, aquí tiene mi tarjeta, ya ve, también me conocen como Jesús y como la Paloma Espíritu Santo. Exactamente. Pero yo soy el Dios verdadero, es más, ten un milagrito así nomás para que veas que soy el verdadero, tienes que creer en mí porque soy un Dios celoso. Pues todo el mundo diría, ok, creo en este Sí, Dios claro. abrahámico porque pues está aquí. Pero este güey puso gente en otras religiones con el expreso propósito de condenarlas al infierno. Y yo le dije a mi papá, no tiene sentido. Somos una minoría, los cristianos católicos, somos una minoría en el mundo. Me estás diciendo que Dios puso a tantos hombres, tantos humanos en el mundo para irse al infierno, además de todas las atrocidades que permite que ocurran porque pues el libre albedrío. Sí, claro, porque es Y esa fue mi misterioso. crisis. Esa fue mi crisis, perdón, Sí, quería por su sacarlo. misticismo. No, está perfecto, Quería amigo. sacarlo porque esa fue mi gran crisis de la fe. No tiene sentido que un Dios que ama al hombre ponga a hombres creyendo otras religiones para luego condenarlos al infierno. Pues esto fue justamente lo que pasó de este Está lado muy también. cabrón. El decir, vamos a señalarlos a todos los que estén mal y nosotros nos apropiamos de este ritual y aparte nos hacemos expertos porque eso es lo que también se explica aquí, mire. La imagen que los paganos tenían de que los cristianos eran expertos en el exorcismo queda muy bien reflejada en el texto de Dionisio de Alejandría en el que explica los orígenes de la persecución decretada contra los cristianos en Egipto. El obispo de Alejandría atribuye la iniciativa de los decretos de persecución a Falvius Macrianus, máximo responsable de las finanzas de la provincia y al que se le clasifica como su maestro y un jefe supremo de los magos de Egipto que ejercía gran influencia sobre el emperador. Este le persuadió para cambiar el criterio y lo introdujo a dar muerte y perseguir a aquellos hombres puros y santos, los cristianos. Vámonos. Eso es lo que ellos narran como la primera vez que se dice, esos dioses son malos, son los que están influenciando a esta persona, le están susurrando para que detenga al pueblo de Dios. Claro, que eso fue el gran cambio. El gran cambio fue que era monoteísmo.
O sea, fue la gran religión monoteísta y entonces, claro, no puedes adorar a otros porque son falsos ídolos, porque Exactamente. son y fake como news. esta idea de que son muchos, ¿sabes? Porque justamente uno de los primeros exorcismos que te quiero mostrar es el uno hecho por Chuchito. Por directo, por el patrón, por el bueno. Por el Yeshua. Sí, por el que dices, lo narra la Biblia, pero ¿por qué narrártelo yo si la televisión nos ha dado joyas como... ¿Me vas a poner la que tele podemos cristiana? ver a continuación? Porque Sí. nos odian, Películas, O sea, películas. ok, una película cristiana. Una A película ver. cristiana. Una escena. Jesús es blanco. Jesús es blanco. Para empezar. Ya está. Claro. Y el malo sí se ve arameo. Ok. Claro. ¿Qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego. No me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, por favor. No nos mandes al abismo. Déjanos entrar. El relato de los cerdos. ¿Dijo cerdos? Sí. En ese grupo de cerdos. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Ahí estamos. Este milagro que acabas de presenciar, muy bien actuado, se llama La historia de Jesús y los endemoniados Gadarenos. La historia de Jesús y los endemoniados Gadarenos. Describe cómo Jesús encuentra a un hombre poseído en una tierra... Legión, que se llama a sí mismo Legión, que es uno de los nombres, ¿no? Legión, Sí, que son muchos. Ajá. Esa es la onda. Encuentra a la legión, que es este demonio que se multiplica en muchos, que son muchos demonios. Son muchos demonios que entran dentro de una persona para enloquecerla. Este pobre Él los hombre. encuentra en esta cueva que dice que hay cerca tumbas. Y el demonio, al ver la presencia de Jesús, dice: ah, cabrón, ahora sí ya llegó el mero bueno. Pero aparte, o sea, le dice, por favor, Sí. casi como, Le pide- perdóname, déjame meterme a esos cerdos. Sí, porque le dice: no me destierres al abismo. O sea, que sabía que Jesús podía solamente chasquear y mandarlo de vuelta al infierno. Y Jesús, famosamente tolerante con los demonios y las Exactamente. maldades, dijo, ok, te dejo quedarte en la tierra. Sí, no. Vete a ese cerdo. Se fueron al grupo de cerdos y los cerdos se aventaron por un acantilado cayendo al mar. Ay, qué cabrón. Esa es el como Jesús Y aparte dice: "Ah, sí, cerdos, métanse ahí". Jesús siendo judío, Exactamente, pues no le gusta. No le gusta el cerdo, está prohibido y entonces... Sí, que pues, de lo hecho es metieron una a- de la investigación que dice, es una de las preguntas que se hacen como de ¿por qué Jesús permitiría que unos pobres Unos cerditos? pobres Y es cerditos. como ¿Cuáles? de, no. Son animales sucios e Exactamente. impuros. Son los americanistas del mundo animal. Exactamente. Wow. Exactamente. Ok. Y ese fue como el primer exorcismo. A Jesús se le consideraba un exorcista, pero como el poderoso de a de veras, porque te pongo el ejemplo de Jesús, porque antes de eso, ¿cómo se dije que se llamaban estos? ¿Los Apsi? No, dame un ¿Los segundo. garadenos? No, los Asipu. Los Asipu, los sacerdotes babilónicos, egipcios y mesopotámicos que se realizaban en los exorcismos, te digo que contaban como con unas piedras, un ritual, un escrito, La parafernalia. Le hacían a la mamada, le Ajá. hacían a la mamada. Bueno, pues. a ver, porque si no, Echaban de güey, huevos. si ya estás pagando por el Exacto. exorcismo, yo quiero que me hagan un baile. Sí, Yo quiero que sí. se hagan un... No, que me escupan chido en la cara. No, nada más que llegue Jesús y... ¡Órale! ¡Órale, pinche diablo! ¡Órale! vete a esos puercos. ¡Pinche legión! A ver, pinche legión. No es que te esté corriendo, pero ¿por qué no le caes a la merita chingada, cabrón? Y ya. Se fue. Pero es eso, lo que en la historia judeocristiana lo que se marcó fue el decir: Jesús ni necesita, No, claro. ni necesita esta parafernalia. Sí, él con decir te puedes ir. No, con su presencia, porque aparte es eso, el que el demonio lo reconozca y le diga como perdóname. Sí, que estaba cagado ya de me miedo. voy. Esa es también una parte que hace que el exorcismo empiece a cambiar de manos y empiece a volverse una técnica como especializada simplemente por los católicos, cuando ya había existido y existen otras religiones. Me encanta
Y sobre todo porque así empiezo yo. Me encanta. Es que tú y yo. Estamos- Güey, es que tú y yo. El sexo gay te hace. El así. sexo nos conecta. Yo creo que nuestros periodos en cualquier momento se van a sincronizar. Sí, Yo creo que sí. también. Pero, a ver, yo empecé a investigar porque dije, a ver, ok, posesiones. Claro, obviamente encontré un montón de gente con papel aluminio en la cabeza que decía, es que estoy poseído por el diablo. Y es como, ok. Pero, me puse a investigar, a ver, ¿qué investigaciones serias, escépticas, científicas se han hecho? Y esta historia comienza con Benjamin Franklin, el Benjamin Franklin de los billetes de $100, y Antoine Lavoisier, filósofo francés. Hicieron un... llama la atención en esta investigación, en el artículo que se llama Placebos, exorcismos y el diablo, de Ted Kapchuk et al., otros, en el Lancet, famoso jornal médico de Estados Unidos. Y lo que hacen es hablan de quién inventó el placebo. ¿Quién inventó esta cosa de vamos a darte una cosa de mentiras a ti y vamos a darte una cosa de verdad a ti? Que fue un avance importantísimo en la ciencia médica y en la ciencia en general, tener un grupo de control, lo hemos hablado en otros momentos. Sí. Y Benjamin Franklin y Antoine Lavoisier en 1784 buscan una nueva corriente New Age, que no vamos a hablar ahorita, porque si hablara yo de cada mamada que me encuentro, pues no acabamos, pero una corriente que se llamaba el mesmerismo. Un señor apellidado Mesmer, francés, decía que había un fluido especial en el cuerpo que él llamaba la atracción animal y que básicamente estaba impregnada en ciertos objetos y no en otros, o en ciertas personas y no en otros. Entonces tenías mucho de este fluido y este fluido era el que causaba las enfermedades. Estamos hablando del siglo XVIII, Sí, cuando ya empieza a haber pensamiento ilustrado, ya empieza a haber esta idea de ciencia como la conocemos hoy. Y entonces estos dos güeyes decidieron investigar si era de verdad. Entonces buscaron a una mujer que decía que este fluido no era un fluido real, sino un fluido como místico. Este fluido le estaba haciendo daño. Entonces le decían, a ver, mujer, toca ese árbol que ha sido bañado en este fluido. Y la mujer lo tocaba y y empezaba así como, no, es que esto me estaba... Y ellos no habían hecho nada con el árbol. Claro. Y luego buscaban a un mesmerista y le decían, a ver, ahora dime si este vaso está mesmerizado. Y dice, sí, este vaso tiene muchísimo de ese fluido. Y a la chava le daban a beber del vaso y no le pasaba nada. Pero lo que es interesante de esta investigación que hicieron Benjamin Franklin y Antoine Lavoisier en 1784 es que no se dan crédito por haber inventado el placebo. Y entonces a los investigadores que ven este artículo dicen, ¿por qué no se están dando crédito si están básicamente inventando algo padrísimo? Porque, y aquí es donde la parte científica le agradece a los exorcistas, el placebo fue inventado y estandarizado por exorcistas. ¿Por qué? Y aquí viene una historia. Esta es la historia de la guerra de religiones, las guerras religiosas en Francia. Durante los primeros 1500 años de la Iglesia Católica, los exorcismos tempranos se basaban en los evangelios, la historia que tú cuentas. Jesús de Nazaret había declarado, y cito escritura, y lo voy a tratar de leer bien porque si no los cristianos me van a odiar más. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 17. A pesar de ser el padre de la mentira, Juan 8:44, también los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19, Sí. y por ello podían ser obligados a obedecer, hablar con verdad y convertirse en testigos fiables. O sea, Jesús era tan chingón que no solo sacaba a los demonios, sino que les decía, cuéntame lo que de verdad pasó, Sí, claro. y decían la verdad. Típicamente el demonio reconocía la autoridad de Jesús y lo identificaba como el Hijo de Dios, Mateo 8:29, o como el Hijo de Dios Altísimo, Marcos 5:7, Lucas 8:28. Un ejemplo iconográfico del exorcismo es el hombre poseído en una sinagoga que, cito, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Pues nosotros qué, estamos aquí. Estamos aquí enloqueciendo a estos güeyes. ¿Tú qué? Nomás. Literal, ¿qué tenemos contigo? ¿Tú qué? No, pues ¿tú qué? ¿Tú qué? Y entonces Que de hecho, empiezan. mira, justo una de las bases de lo que decían en el exorcismo es que es el demonio interfiriendo con el plan divino de Dios. Esa es la idea del por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque quiere interferir con los planes. Dios ya tiene un plan divino, pero él está intentando usar sus influencias y a su séquito de demonios como para desviar la ruta de ese plan divino, ¿no? Esa es la idea de por qué
Pero es como paradójico, ¿no? Porque el plan divino incluía que ese demonio estuviera ahí. O sea, al final todo está escrito, todo es determinado. Sí, claro, porque también eso que te decía de que Dios debe dar permiso para que alguien sea poseído, eso lo argumentan muchas partes de la Iglesia Católica también. Está muy cabrón. Claro, o sea, no puedes argumentar las dos cosas. Si dices todo lo que pasa, pasa porque Dios quiere, entonces todas las tragedias pasan porque Dios quiere, porque es parte de su plan misterioso, inefable, etcétera. Entonces, bueno, pues ya. Y dice, entonces el hombre está poseído en la sinagoga y dice el demonio, yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le increpó diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, no sé qué significa eso, salió de él y no le hizo daño alguno. Salió del hombre y no le hizo daño alguno. Entonces, los exorcismos seguían basados en los evangelios. Pero luego llegan las guerras religiosas francesas. Hoy estamos acostumbrados a que era la gran lucha libre de las religiones era cristianos contra musulmanes, cristianos contra mexicas, cristianos contra tal. Pero se nos olvida el gran capítulo de cristiano contra cristiano. No mames, sí. Me recuerda a ese meme de los Simpsons de... los escoceses. Los escoceses, todos a los escoceses. Exactamente. Sí, exactamente. Pues, eso fue lo que pasó. Era Jesús contra somos enemigos Jesús. Naturales, claro. Así era. Los enemigos... ¿Cómo era? Sería... los cristianos son enemigos naturales de los hinduistas y de los protestantes y de los mexicas y de otros cristianos. Malditos cristianos. Malditos. Arruinaron la cristiandad. Arruinaron la cristiandad. Los cristianos son muy problemáticos. Se acaba de ganar un enemigo de por vida. Muy bien haber traído a Willy de Los Simpsons a este programa. Lo peor es que, claro, esas referencias me criaron. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya empiezan a existir diferentes corrientes en el cristianismo. Post Martín Lutero empiezan a estar los calvinistas y los luteranos y empieza a haber diferentes sabores de cristianismo. Sí, claro. Católicos apostólicos, católicos Exacto. Protestantes. Entonces era una cosa muy rara porque eran cristianos. Al final creían en principio se supone que creían en principio en las mismas cosas. Entonces es como de, ¿en quién crees? En Jesús. ¿En cuál Jesús? ¿El mío o el tuyo? El mío. Mátenlo. Quémenlo. Sí. Entonces era una cosa muy, muy sociopática, muy, muy psicótica aquí. Pero eso es lo que pasaba. Entonces en las guerras religiosas francesas era católicos contra calvinistas. Y te voy a contar un poco de esas guerras. Durante las guerras religiosas los Eso también sería un buen programa, ¿eh? Guerra Santa. Así, hubiera sido en lugar de guerras, otro que se hubiera inventado un podcast. Católicos contra qué? Católico contra calvinista. Exacto. Católico contra calvinista. Sí, pero el intro sería el mismo. Es como Jesús, iglesia y santos. Y el otro, Jesús, iglesia y santos. Pero medio diferente. Pero diferente. Pero creemos que Santa María no era santa. Eso me sorprende de la fe cristiano-católica, que de repente dices, ustedes se pelean por puras mamadas. Por puras mamadas. No me acuerdo cuál es la parte de la iglesia que se separó de la católica. Yo me sé la historia de la católica de que el pedo era... ¿Qué era Pedro en la Biblia? ¿Sabes? Porque Pedro, cuando en la Biblia dice... refiriéndose a Pedro, Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Uh-huh. El primer papa. El entendimiento es diferente. Los católicos apostólicos romanos dicen, se refiere a Pedro como persona, hagámoslo papa. Nuestro fundador. Exactamente. Sí, claro. Y los otros dicen, no, se refería a la fe de Pedro. A la fe. Entonces, no hay que adorar a nadie. Entonces, no hay que adorar a nada que no sea Jesús. Exactamente, no hay que adorar a nada que no sea Jesús. Pues esa es la pelea. Esa pelea que hoy es como nos parece un poco ridícula, esa pelea mató miles de personas en Francia. Los exorcismos se volvieron demostraciones públicas de autoridad católica. Dependían del conocimiento común de que los demonios no toleraban el contacto con agua bendita, hostias consagradas o escritura en latín, cito, lo que los hacía retorcerse y huir. Los sacerdotes incluso obligaban a los demonios a expresar simpatía por los protestantes y temor a Roma. Entonces estaba un poseso y llegaba el católico a decir, te cambian los protestantes, y el poseso decía, sí, me encantan los protestantes porque soy el diablo y los protestantes hacen mi trabajo. Hacia eso te tengo justamente una historia. A ver. Esta es la historia de el primer exorcismo moderno documentado. El exorcismo de Nicole. Me habías dicho cómo se pronunciaba, pero se me olvidó. ¿Tú qué sabes francés? Aubry. Nicole Aubry. Aubry. Ajá.
La primera posición documentada por médicos y sociedad e iglesia data del año 1565 al 66 en una localidad francesa llamada Laon. Tuvo lugar en presencia de más de 150,000 personas, autoridades eclesiásticas, civiles, protestantes y católicos por igual. La posesión tuvo un lugar el 8 de noviembre de 1565 y se prolongó hasta febrero de 1566. Perdón. Espera, ¿repite eso? Perdóname, di mal las fechas, creo que sí. No, o duró eso. No. De 1565 hasta 1566. ¿Duró un año? Sí, de noviembre a febrero. Ok, duró 3 meses. 3 meses. De exorcismo. Los O sea, espectadores... Corona Capital could never. Sí, o sea, claro. esa madre es como, güey. No, o sea, Alanis Morissette juntó 12,000 vatos, güey. Yo estaba ahí hasta adelante. Y entonces, un exorcismo, Juntaba más 150,000 gente, personas 150,000. durante 3 Sí, meses. sí, ni Rigo Tobar, ¿eh? Ni Rigo No Tobar la juntó. mames, güey. No. Y eso Está que él muy era el cabrón. llamador de multitudes. ¿Y no? No. tanto. Ok, No, ¿y no, ¿a no. quién estaban? A esta mujer. Ah, sí, Nicole Aubrey. Se le metió el diablo. ¿Y Así qué pasaba es. con ella? Dice, en cierto momento deciden atar al altar principal y el mismo obispo se dispuso al exorcismo. Durante ese tiempo ella se quejaba, rugía, gritaba y los asistentes, para comprobar que no mentía, le pinchaban el cuerpo con agujas y la palpaban. Las crónicas hablan de verla levitar y confesar sus pecados secretos de los asistentes para avergonzarlos. El ritual terminó con una comunión de una hostia sagrada que se expuso al demonio que se le había metido junto a otros 29. Es la primera posesión de Belcebú que se ha registrado en la historia. Nicole terminó el exorcismo destrozada físicamente, incluso con huesos rotos, heridas graves y para colmo, 9 meses después dio a luz. No fue la última vez que sería poseída, volvió a estarlo 11 años después, pero en aquella ocasión no se convirtió en un espectáculo y no se tienen registros de ello. Este exorcismo se ha llevado a cabo en medio del el fervoso enfrentamiento entre católicos y protestantes. Dios hizo uso de su archienemigo el diablo para probar su real presencia, lo cual denunció la apostolía de Lutero. Sí. Es el O sea, le dijo, diablo, necesito un mandar paro. un mensaje. Sí, güey. ¿Qué necesito crees, mi mandar. bro? ¿Qué crees, mi bro? No creen que yo exista. Diablo, Les necesito puedes salir mandar por un el mensaje. culo. Sí. Necesito mandar un mensaje, capish. Sí. Tú vas a ir y te vas a meter. Esta mujer, Aubrey, le vas a mandar. Me debe un dinero esa maldita. Me faltó el respeto a mí y a mi consigliere. Fingió que iba a dar limosna, pero agarró. Iba a dar la paz contigo, pero se atoró el pan. Y entonces no lo dijo. Entonces vas a ir con ella, capish. Y te la vas a meter. Y luego yo voy a mandar al obispo y la van a pinchar. Sí, Con pincha. agujas, Con la van agujas. a toquetear. Así Yo es, quiero hermano. hacer una nota muy oscura aquí. Échala. La pincharon, la toquetearon, hicieron lo que quisieron con esta mujer. Y luego, 9 meses después, dio a luz. Adiós a luz. Así es. Así es. Para este propósito, Dios permitió a una cierta Nicole Aubrey, una inocente, ser poseída por Belcebú y 29 demonios malignos. La posesión tuvo lugar el 8 de noviembre de 1565 y se prolongó hasta el 8 de febrero de 1566. Sus padres llevaron al padre de Mota, un sacerdote piadoso de Bermis, con el fin de que pudiera expulsar al demonio por los exorcismos de la iglesia. El padre Mota intentó varias veces expulsar al espíritu maligno mediante la aplicación de las sagradas reliquias de la cruz, pero no pudo tener éxito. Satanás no se apartaba. Por fin, inspirado por el Espíritu Santo... No se apartaba porque Dios no lo dejaba todavía. Sí, porque sí. la lección aquí es tienes que dar un show. Exacto, Tú tienes sí, que dar un sí. show. No la primera. No, esta vieja tiene que Claro, sufrir. no, pues es que es como si vas a las luchas y luego se vencen a los técnicos y dices, no tiene sentido. No Los rudos tiene tienen sen- que ganar un round. Los rudos tienen que ganar un Un round. round para que tenga sabor. Eso era. Sabor. Eso era. Entonces ya está. Trivia. ¿Qué tienen en común la lucha libre y la religión? ¿A qué monito no le pagan? Eso tienen en común. Por fin, inspirado por el Espíritu Santo, decidió expulsar al diablo por medio del sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Que no se le había ocurrido. No. 3 meses intentando y nadie dijo, ¿y No. si le damos una hostia? No.
No. Mientras Nicole estaba acostada en un estado de letargo no natural, el padre Mota coloca el Santísimo Sacramento en sus labios y al instante el hechizo infernal es quebrantado. Nicole restaura su conciencia y recibió la Sagrada Comunión como señal de devoción. Tan pronto como Nicole había recibido el sagrado cuerpo de nuestro Señor, su rostro se convirtió en brillante, hermoso, como el rostro de un ángel. Y todos los que la vieron se llenaron de alegría y asombro. Y bendijo Dios este último su corazón. ¿Quieres escuchar lo que el diablo le decía a los sacerdotes en este exorcismo? Porque tiene que ver un poco. A través de esta mujer torturada, maltratada, que sí, milagrosamente cuando la dejaron de torturar y maltratar, su rostro brilló, su rostro se iluminó. Así es. El diablo, perdóname. Cuando las extrañas circunstancias de la posición de Nicole fueron conocidas en todas las partes, varios predicadores calvinistas llegaron con sus seguidores para exponer este truco papista, como así le llamaban, este truco papista. A su entrada, el diablo los saludó burlonamente y los llamó por su nombre. Les dijo a qué habían venido y que le debían obediencia a él. Uno de los predicadores tomó el libro de oración protestante y se puso a leerlo frente al diablo muy solemnemente. El diablo se reía de él y ponía un aspecto cómico y le dijo: ¡Jo, jo, jo, jo! Mi buen amigo, ¿tiene la intención de expulsarme con sus oraciones e himnos? ¿Cree que va a causar dolor alguno en mí? ¿No sabes que son míos? ¿No sabes que yo ayudé a componerlos? ¡A componer los rezos protestantes! ¡No mames, güey! Yo te expulsaré en el nombre de Dios, dijo el predicador con solemnidad. Tú, dijo el diablo burlón, tú no puedes expulsarme, ya sea en el nombre de Dios o en el nombre del diablo. ¿Has oído hablar del diablo? ¿Has oído hablar de un diablo expulsando a otro? Yo no soy un demonio, dijo el predicador con enojo. Soy un siervo de Cristo. ¡Ja, ja, ja! ¿Un siervo de Cristo? En efecto, Satanás dijo con una sonrisa burlona. Lo que yo dije es que tú eres peor que yo. Yo creo y tú no quieres creer. ¿Piensas que puedes expulsar del cuerpo de esta miserable desgraciada? ¡Ja, ja! Vaya, primero expulsa los demonios que hay en tu propio corazón. Se mamó. ¿Qué batalla de freestyle se echó el diablo, güey? No mames, ahí es cuando el bar se cae. Ahí es cuando el bar se cae. No mames, así como de que tú vas a decir, si tú trabajas para mí. Ah, si tú eres mi chavo. Tú eres mi chavo, güey. ¿Tú crees que tú puedes venir aquí? ¿A poco aquí sí te sientes muy ñoño? Si eres el chavo, no. Me tardé como 2 segundos. Muy chavo, ¿no? ¡Ah! El chavo del 8. El chavo del 8, claro. Sí. Güey, qué pero se historia. aventaban estos tiros como el de... ¿has visto esta película de donde se pelean con un ranchero? ¿Cómo se llama? Sale Pedro Infante. Dos tipos de cuidado. Dos tipos de cuidado. Así. Este demonio es muy chido, según dicen. Este demonio trabaja para mí. Tontín. Güey, está muy cabrón. Pero entonces, eso es lo que sigue. O sea, eso que decías de... Hay esta idea de... ellos no me hacen daño, pero los católicos sí. Eso fue gracias a esto, y por gracias a esto me refiero a gracias a estas personas torturadas porque le dijeron que tenía un demonio adentro, se vuelven espectáculos masivos, como tú dices. Había procesiones, rezos colectivos y los comportamientos dramáticos de los poseídos. Era muy entretenido para el pueblo. Claro. Porque el poseído... Pues no había tele todavía. No había tele, para empezar, no había la Casa de los Famosos. Sí, no había Creo que nada más había Chabelo. Exacto. Nada más había Chabelo. Sí, pero iba como 2 capítulos, a ver qué ibas a ver. Pero ya existía el domingo, entonces Sí, ya está. Provincia ya existía. Provincia ya existía. Y los cuatitos más. Y todos los muebles eran troncosos. ¿No? O sea, ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Me encantó ese. Sí. Mira, mi sala troncosa y unos troncos ahí acomodados. güey, creo que estás empezando a influirme. O sea, creo que estoy empezando a... Así es, te vuelves tonto entre más que estás bien tonto. Yo era un cumplido, pero gracias por convertirlo en un insulto. Entonces, ¿qué pasaba? Era divertido porque los poseídos hacían chistes eróticos, que normalmente no se podía, gestos obscenos, esto es citando al artículo de Ted Kapchuk et al. Chistes eróticos, gestos obscenos, giraciones pélvicas salvajes.
¿Qué? ¿El helicóptero? ¿A eso se refiere? Eso Suavemente. Dios dice que el helicóptero está mal, ¿eh? No anden ahí haciendo el helicóptero con su La verga. propela, güey. Así como... Sí. El molino se llamaba antes. El molino. En ese momento en el molino. Sí, el molino. Haciendo el molino, giros y alaridos animalescos. A veces se repetían diariamente los exorcismos. Ahí está. Un grabado de 1565, tenemos el grabado. Un grabado de 1565 mostraba a un sacerdote administrando vino sacramental. Ahí está en la esquina inferior derecha. El sacerdote administrando vino sacramental a un poseído retenido, mientras el diablo, esa figura como pequeña y animalesca, se escapa del poseído. Ok. Estas posesiones generaron controversia porque líderes católicos, o sea, como que dentro de la misma iglesia católica había desacuerdos. Había líderes católicos que decían que las prácticas carismáticas de estos, porque claro, si tú eras un exorcista famoso, era básicamente como si Superman visitara tu pueblo. Claro. Pero entonces Eras el TikToker de esos tiempos. eras el TikToker de esos tiempos, pero el problema de, como el TikTok de ahora, el problema es que la gente ya no confía en las fuentes confiables. Entonces dicen, pues yo vi un video en TikTok, sí, pero no hay referencias, pues les vale. Entonces los católicos estaban nerviosos porque estos exorcistas eran muy carismáticos. Llegaban y, hola, ¿qué tal? Oye, ¿tú qué haces? Soy maderero, hago muebles troncosos, ¿no? Y el otro es como, ¿tú qué haces? Saco demonios de la gente. No mames. Sí, claro. Mínimo te lo coges una Claro, vez. Mínimo claro. un polvo. Sí, mínimo se la ves. Mínimo un polvo. Sí, ¿no? claro. O sea, a ver. ¿Qué dices? ¿Saca demonios? ¿Y puede meter algo? ¿Nomás saca o mete? ¿Quieres ver qué tan adentro tengo el diablo? No. Bueno, pues estos se volvieron eso y entonces había católicos que tenían un problema. El tema es que todo esto era, como tú muy bien identificaste, un tema político. Las guerras religiosas francesas entre 1562 y 1598 eran conflictos civiles entre católicos y protestantes franceses conocidos como hugonotes. Hubo masacres, persecuciones religiosas y episodios como la matanza de San Bartolomé en 1572, donde miles de hugonotes, le hace protestantes, calvinistas, fueron asesinados en París y otras ciudades. Miles. Los hugonotes buscaban libertad de culto. Querían decir, queremos ser nuestro tipo de cristiano en paz y la protección frente a la hegemonía católica. Seguían siendo una minoría. Fueron perseguidos, marginados y víctimas de violencia organizada. La guerra terminó con el Edicto de Nantes en 1598, promulgado por Enrique IV, que les concedió libertad limitada de culto, garantías legales y ciertos derechos políticos. Hasta ahí todo bien. El rey dijo, güey, ya. Pare, porque esto era un conflicto civil. No era el rey el que los estaba matando, era la gente que era como de, güey, ¿sabes qué, compadre? Tengo ganas de ir a matar a unos protestantes. Y así agarraban el trinche, iban y mataban a unos protestantes. Sí, claro, porque es como hacerle un favor a Dios. Claro. ¿no? Como decir. Sí, y el rey estaba hasta la madre. Sí, El rey siento que como no había fútbol en ese tiempo, ahí era donde les quitaban su afición. Jesús hasta la muerte, hijo de su puta madre. Jesús a la verga, juntos. Y muy cagado hasta el hecho de que neta estaban matando a los hugonotes. O sea, los estaban matando porque creían... Yo he visto gente pegarle a otro nada más porque le va a los Pumas, amigo. No me tienes Exacto, que- están jugando el me tienes mismo que deporte. convencer. Es el mismo deporte. En el mismo país. En el mismo En la país, en misma el mismo liga. estadio. Sí, claro. La misma marca de artículos hace las camisetas de los De dos. pintura. Pero se ¿Cómo agarran... expone la raya para los dos? Se agarran a lo mismo. Sí, Era sí. la versión de Pumas América de Sí, ese claro, tiempo. porque es lo más raro. Cuando después hay que ir a competir hacia afuera contra otros países, ahí sí ya somos todos. Correcto. Y entonces, Enrique estaba hasta la madre de que la gente estuviera matando en su reino nada más porque creían en un sabor de Dios diferente. Claro. Entonces, un grupo católico opuesto apoyó los exorcismos donde los demonios de una joven, esa es la joven, afirmaban que todos los hugonotes le pertenecen al diablo. Mi referencia es tu La referencia. Nicole ¿cómo se llamaba? Nicole El Audrey. artículo no la menciona por nombre, pero esa tiene que ser. Qué belleza, perdón. Sí, sí, pero sí, ese es es el lo mismo, equivalente es lo ñoño mismo. de un orgasmo Es lo múltiple, mismo. perdón. O sea, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Enrique IV envió una comisión para desacreditar estas posesiones. Y este es el primer caso documentado de un placebo.
¿Cómo lo hicieron? Ese es Nada pendejos. Yo lo tengo documentado como un exorcismo, tú como placebo. Como Me encanta. placebo. Claro, Enrique IV manda a católicos para decir, necesito que así en chinga y así rapidísimo me desacrediten que esta gente está poseída. Porque estas posesiones están dañando a Francia, porque tengo desobediencia civil, tengo violencia civil y yo necesito que mis siervos estén cultivando mi tierra y me estén dando dinero a mí. Entonces van a poner orden. Crea una comisión de sacerdotes que, a pesar de ser sacerdotes, estamos en la Ilustración. Ya empieza a existir la idea del método científico. Entonces, sacerdotes, diagonal, detectives, diagonal, vamos a desacreditar esto. Yo vería una serie de esa madre mañana. Claro. Lo que hacen es, dijeron, vamos a ver cómo podemos desacreditar. Entonces fueron con una poseída. Ah, no, pues entonces no era esa, es otra. Porque fueron con una poseída que fue en Loire, en el Valle de Loire, en Francia. En pruebas privadas le dieron agua bendita sin decirle que era agua bendita. Nada más le sirvieron su vasito de agua y le dijeron, beba su agua. Y se bebió el agua. No pasó nada. Y luego agarraron uno de los frascos que normalmente lleva el agua bendita con la cruz y con aquí dice agua bendita. Ingredientes, 100% agua bendita. Que lo lee la voz de Marc Acme. Sí, agua bendita marca Acme, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. le dan el frasco de agua bendita marca Acme y ¿qué hace la poseída? ¡Ah! No, Sí, y entonces claro. esos güeyes muy tranquilamente toman nota y según ellos nomás estaban estudiándola. Luego le dieron un trozo de hierro ordinario presentándolo como... Siento que estos casos de posesión es un poco cuando te preguntan sobre una beca. ¿Sabes qué? Ya que te están entrevistando, exageras las cosas. Como, ¿qué come? Cartón. ¿Qué hace en su tiempo libre? Ayudo a los más necesitados, ¿no? Está muy bien. Sí, exacto. ¿Qué haces tienes en tus que- tiempos libres? Me aguanto el hambre. Sí, sí, para que te den la beca. Ahí me entiendo. ¿Cuántos focos tiene en su casa? ¿Qué es un 2, pero foco? se los fumó mi papá. Y yo pensé que ¿qué es un foco? Sería un chiste culero, pero qué bueno que estás aquí. Empiezan a hacer, sí, básicamente empiezan a cachar a la vieja en la mentira. Ahora, ¿estoy diciendo que la vieja era una mentirosa? Sí, pero era una mentirosa que estaba rodeada de curas que básicamente la estaban coercionando a ser posesa porque la estaban usando como herramienta política para desacreditar a los hugonotes. Entonces, la segunda prueba fue, le dieron un trozo de hierro ordinario presentado como una reliquia de la cruz verdadera. C mayúscula, V mayúscula, de la Vera Cruz. Y lo tocó y se atormentó. ¡Ah, me quema! Luego, sin embargo, cuando los sacerdotes... Ah, esta me encantó, mi favorita. Cuando los sacerdotes le leyeron un pasaje en latín, empezó a retorcerse y a gritar, pero en realidad le estaban leyendo la Eneida de Virgilio, un poema. Era un poco como si le leyeran el himno nacional Sí, mexicano claro, en latín. claro. Y la vieja, ¡ah, es latín! Y ellos le están leyendo los ingredientes. Doña de Blanca algo. está cubiertus. Exacto. De Sí. pilaris y oros y platos. Oros y platos y ella, ¡ah! Y llegan a la conclusión de que es falso. Regresan con el rey Enrique IV, le dicen esto es falso, pero los reportes de estos sacerdotes fueron muy controversiales y la gente decía, no, esos sacerdotes estaban en realidad trabajando con el diablo, porque en el momento en que el diablo entra en la ecuación ya no hay ningún tipo de objetividad. Pero gracias a esos sacerdotes existe el placebo, que hoy se usa para el medicamento que usted usa para ayudarse con cosas, esa cosa que usted usa y que fue probada y así. Empezó aquí. Empezó con sacerdotes probando la Exorcismo. falsedad de posesiones. Qué chingón. Una verga. Una locura, güey. Amé. No mames, amigo, qué chido. Te va. Me va, yo estoy aquí, mira, porque justo una de las preguntas que hace como mucha gente es ¿por qué Dios, el diablo puede poseer animales, objetos o lugares? Esta es un Objetos. reportaje de Carlos Zapata para un diario llamado Desde la Fe, pero Carlos Zapata sí es un reportero de verdad. ¿Es imposible la posesión demoníaca a los animales, objetos o lugares? La respuesta corta es sí, pero tiene muchos matices. El padre José Alberto Mendel responde de la liturgia de la diócesis de Xochimilco en la Ciudad de México y explica esto a detalle. Para responder debemos ponernos en perspectiva. Ustedes saben que según la fe de la iglesia, porque así es divinamente revelado, el demonio puede poseer a las personas, lugares, también objetos u animales. Así que en un principio tendremos que decir sí, abunda según el sacerdote. Esto también es como para dejar claro esta onda de que, o abrir la puerta para que podamos hablar en algún momento de objetos malditos, ¿sabes? Objetos que han sido conducto para que el demonio intente ingresar a este plano o intente atormentar a una persona. ¿Con un objeto?
objeto, persona o lugar. Animal. Persona, animal, cosa, verdura, mineral. Sí, eso. Puede haber un... Se puede meter ¿Me en estás diciendo que objetos. puede haber un nabo poseído? Así es, sí. ¿En mi sopa? Así es, ¿Hoy? puede haber. Hay un carro poseído. Hay la historia de un auto que perteneció a un actor Es una película. que mató a mucha gente. Ujú. Christine. Stephen King. Es una novela y le hicieron película. Ajá, sí, pero está basado en accidentes reales de un carro que supuestamente fue vendido muchas veces y provocó muchos accidentes. Que incluso cuando lo tenían en el taller, le cayó el motor a alguien. Sí, carros malditos, ya sabes. Usted decide, diablo dentro del coche o incompetencia del mecánico, ¿no? Usted me dice. Para responder debemos poner en perspectiva. No obstante, advierte que para entender esta respuesta afirmativa tendríamos que pensar también por qué Dios permite la posesión. Y es en el orden de la salvación de las almas. Pues Dios no permite el mal en sí mismo porque Dios nunca quiere el mal. En cambio, detalla, el demonio está obsesionado con querer echar a perder el proyecto de Dios. El proyecto que no se puede echar a perder porque es de Dios y todo lo que pasa es gracias a que Dios ocurre y las tragedias son parte de ese... No sé, amigo, es misterioso. Ya sabes que este güey es misterioso. Ha declarado mi Me rey está empezando misterio. a doler la cabeza. Dice, es una parte de la guerra entre el bien y el mal. El padre Mendel explica igualmente que esto ocurre en medio de una lucha constante, así que el demonio no va a dejar de hacerle la guerra a Dios, aunque éste no le haga nada. Pero recuerden que el demonio es una criatura mañosa, una criatura pervertida y pervertidora, como nos recuerda el Papa Pablo VI. Sin embargo, sostiene que... Sin embargo, sostiene que aún con toda su maldad y su experiencia y su saber, es una criatura angélica, de manera que no tiene el mismo poder que Dios, porque simplemente no es Dios y por lo tanto no podemos poner al demonio a su mismo nivel. El sacerdote también basa los argumentos en las enseñanzas sagradas de las Escrituras, en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Cuando se entabla la guerra entre el bien y el mal, están representados no por Dios, sino por un demonio del mismo nivel o por un ángel, en este caso el arcángel San Miguel. Básicamente lo que narra es como la idea de la posesión como una idea para engañar al hombre, ¿no? Como para hacerlo sucumbir al pecado e ir llevándose de a poco a los cristianos, a los católicos, porque eso es muy extraño de las personas que han sido como poseídas, que después resulta que muchos de ellos eran muy creyentes. Según la Iglesia Católica es mucho más probable que las entidades demoníacas ataquen a alguien muy creyente. ¡Claro! Pero a ver, no Solín, creyente. claro, porque alguien muy creyente ya cree en el diablo. Yo te garantizo que a mí nunca me va a poseer un demonio porque no creo que exista. No, la explicación Es más, católica... ¿dónde está ateo poseído? No, o sea, ¿quién te posee? Newton. No, la explicación que da la Iglesia Católica hacia eso es que tiene que pervertir a los buenos. Tú ya estás pervertido. Tú ya estás Ya con estás ellos. podrido por tú ya dentro. tú ya eres gay. Tú ya eres gay, tú ya Sí. fuiste a la Es a lo que universidad. voy. Es eso. También, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, sería difícil que alguien me poseyera porque justo yo ya estoy tatuado, yo ya tengo Tienes una estirpe santera de generacionísimas, Exactamente. claro. Vivo sí. en el pecado. Paganísimo, sí, aparte. claro, acabé un programa. O sea, todo eso que se me podría... Eso estaría cagado. Llamar a un sacerdote y que nos diga quién de los dos está más jodido. Sí. ¿Quién se va a ir al infierno primero? Exactamente. Entonces, desde este punto, pues primero empecemos a hablar de como que por qué posesión. Vamos a hablar de los puntos de posesión. Tú también los traías, ¿no? O sea, los puntos de otro rollo para saber cómo estás, si es que estás poseído. Sí, que seguro son los mismos que tienes tú, porque Sí. hay un manual. Eso No sí, sé si claro. saben. La Iglesia Católica Échatelo. ha sacado manuales. O sea, la última edición de este manual fue con nuestro queridísimo Papa Consentido de México, Así Juan es, Pablo II. Juan Pablo II. Y creyente en los demonios, que reafirmó la Y creencia. que realizaba exorcismos. Y que realizaba Así exorcismos. es. Pero sí hay que decir una cosa, y esto tiene que ver con una cosa que quiero decir ahorita, pero primero cuenta lo tuyo. Pero la última edición sale en 1985, y en esa edición, y quiero citar eso, para que digan que la Iglesia Católica sí avanza, solo absurdamente lento, dice, creen firmemente en la realidad del problema patológico manifestado en síntomas y sufrimiento del paciente. Pero dice, este nuevo manual que saca la Iglesia Católica incluye una parte de si usted cree que uno
que usted o uno de sus seres queridos está poseído, primero vaya con el psiquiatra. Así es. Primero busca al terapeuta. Ayuda Esa es la médica. Iglesia Católica Así diciendo, tengamos cuidado. Sí. Sí, entonces, bueno, avanzaron Que un poco. aparte eso sí tienen que saberlo, es muy tardado pedir un exorcismo porque no hay tantos exorcistas autorizados en el mundo. Al parecer. Con licencia para sacar. Sí, solamente tienes que tener tu licencia porque tienes que tener cierta capacitación en el ritual del exorcismo, que no es supuestamente nada fácil, y tiene que tener la autorización del eclesiástico, o sea, como del Vaticano. Como del obispo. Sí, no, el como- Vaticano es el que autoriza los exorcismos. O sea, tú vas a tu iglesia y le dices como de, oiga, creo que estoy poseído. Y entonces te hacen una serie de exámenes y tienes que mandar ciertas pruebas para que lleguen al Vaticano y el Vaticano te apruebe el de sí. Mandar a un En efecto, exorcista. Sí, en efecto está poseído, te vamos a mandar a un exorcista. Si usted se pregunta, ¿qué hace el Vaticano con todo ese dinero? Mandando Mandar exorcistas por exorcistas. todo el mundo. Así y les es. garantizo que no vuelan en turista. Ok. Pero es ahora, ¿por qué cambió? Te quiero contar una historia. Ajá. Esta es una historia muy triste y me emputa, pero la quiero contar. ¿Por qué la Iglesia Católica cambió sus posturas sobre la posesión y sobre los exorcismos? Porque antes la Iglesia Católica, lo que se usaba, los manuales que se usaban, hablaban de que el diablo es el diablo y si te poseen, lo único que te puede curar es Jesús y el Dios. exorcista. Y el exorcista llevando a Dios a ti, diciéndote va de retro y todo ese desmadre. ¿Qué pasó? Esta es la historia de Anneliese Michel. Tenemos la foto de Anneliese. Quiero que la mires, Solín. Ella es Anneliese claro. Michel. También tengo esa historia. Pequeñita, 23 años, una chavala apenas. Anneliese Michel nació en 1952 en Baviera, Alemania, en una familia muy católica. Señal número 1. Cuando tenía 16 años, sufrió su primera convulsión. Fue diagnosticada por médicos con epilepsia del lóbulo temporal. Con el tiempo, también desarrolló síntomas psiquiátricos, depresión, alucinaciones, lo que se describió como psicosis epiléptica o epilepsia con manifestaciones psicóticas, es decir, con alucinaciones, voces que no están ahí, personas que no están ahí, sensaciones que no están ocurriendo, etc. A pesar del tratamiento con medicación antiepiléptica y antipsicótica, su estado no mejoró, sino que empeoró. Como, si investigan un poco, es frecuente. El tratamiento psiquiátrico no es infalible y generalmente involucra, tómenlo de alguien que está en tratamiento psiquiátrico importante, involucra mucho, vamos a probar con esto, híjole, te sentiste mal, vamos a probar con esto otro, te querías morir, o sea, ese tipo de cosas. Claro. Sí eres un poco un conejillo de indias, pero es parte del proceso, por muy retorcido que suene y suena. A los 23 años, convencida de que su sufrimiento era espiritual, su familia obtuvo permiso eclesiástico para hacer exorcismos. Entre 1975 y 1976 sufrió, y usó esa palabra, sufrió 67 sesiones de exorcismo. 67, así es. Durante ese tiempo dejó de comer y beber. Su salud se fue deteriorando profundamente. El 1 de julio de 1976 murió por desnutrición y deshidratación. Su peso había caído dramáticamente. En el juicio, dejó de comer. Murió de desnutrición en Alemania en los años 70. Necesitaba un doctor. Claro. Es en el que se basa la película del exorcismo de Emily Rose. Sí, exactamente. De hecho, Exactamente. es el- Sí, porque qué bueno, vayamos a ver una película sobre una niña que mató la negligencia criminal de sus papás que dijeron que lo que necesitaba era un cura. ¿Pero y has no escuchado alguna un vez los sacerdote. audios del exorcismo? Sí, no, la chava estaba muy mal. Escuché los audios para prepararme para este episodio. La chava estaba muy mal. Es muy fuerte cómo Es está que es muy hablando. fuerte, sí. Es muy fuerte. Sí, tiene psicosis. O sea, Ajá. tiene unas condiciones mentales sumamente violentas y sumamente difíciles. Sí, claro. Y uno pensaría, bueno, te tocó la mala suerte de tener estos problemas, pero por lo menos vamos a llevarte con un doctor. No, chinga tu madre. Vamos a traer un exorcista. Pero es que creo que es un poco como lo que decías del hecho de Dios permitiendo que los hinduistas se equivoquen. Porque es el hecho de decir, ¿qué esperabas de una familia que creció en un lecho cristiano que lo único que sabe de que no tenía, o sea, si es lo mismo que te digo, si ahorita mi papá le dice el loquito al psicólogo, siendo pleno 2025,
5, muchas veces también creo que no podemos culpar completamente a la gente del contexto en el que está, porque era lo que creían. Tú no puedes. No, claro que no. Yo sí que puedo. Pero es que era lo que creían. Bueno, y no estoy solo en la culpa. lo que estaban viendo, ¿sabes? O sea, ese era el punto. Porque también vienen respaldados por... Es lo que te digo. Si pedir un exorcismo es tan complicado y pedir es como un proceso tan largo, el que ellos se hayan metido en eso, me imagino que no fue también de a gratis o algo que ellos quisieran, ¿no? Que qué mejor que te dijeran, no, es que aquí tenemos el medicamento que va a curar a su hija, pero pues también en ese tiempo no creo que haya existido ni siquiera el medicamento para lo que tenía. Sí existían. Ese justo fue el problema. Los doctores dijeron, tiene que haber un tratamiento y empeoró con el tratamiento, pero empeoró más sin el tratamiento. O sea, no olvidemos, empieza a tener las sesiones de exorcismo y dejó de comer y de beber agua. Su salud se deterioró profundamente. O sea, esto no fue como que, el exorcismo está funcionando. Porque te podría creer, no, claro, ya sea por placebo o ya sea por espiritualidad, lo que tú quieras. No, yo lo que siempre... Que haya un efecto, pero tú estás viendo a tu hija irse al diablo. Literalmente, irse al diablo por los pinches exorcismos que le están haciendo. Se está muriendo de desnutrición enfrente de ti y había una alternativa. Y esa fue la razón por la cual sus padres fueron a juicio. Sí. Sus padres y los 2 sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron condenados por homicidio por negligencia. Bien, sí. Qué bueno. ¿Qué les costaba hacer las 2 cosas? ¿Qué les cuesta hacer las 2 cosas? Hagamos lo que el doctor está diciendo y hagamos lo que el sacerdote... No hay pedo. Que te haga todos los exorcismos, pero tómate el antipsicótico para que comas. No, supuestamente justo uno de los problemas, porque digo, este caso también me lo leí todo, estaba el problema de que los sacerdotes o la iglesia argumentaba que los medicamentos que le estaban dando influían en el ritual del exorcismo. Y ese era el punto por el cual se los dejaron de dar. Y murió. Exactamente. Y murió. Exactamente. Pero es lo mismo que te digo. O sea, yo no sé, amiguito. ¿Quieres escuchar un fragmento del audio? Se lo mandé a estos muchachos de... ¿Es auténtico? Sí, no está con filtros porque yo me puse a buscar, me puse a buscar grabaciones de esta chava hablando y la mitad tienen filtros así, clarísimos. O sea, yo antes diría, ¿de dónde está sacando el audio? ¿De qué fuente? Ya, no, es mala la fuente. O sea, digo, a ver, no quiero ser el güey que hago a la fiesta, entonces. Pero sí te diría, a ver, la está sacando de un jornal médico, la está sacando de algo, o la está sacando de un TikTok, que le pudieron haber puesto cualquier filtro. Y yo soy Satanás y yo soy quién sabe qué, y suenan como yo después de fumar una cajetilla, no mames. Exactamente. Entonces, pero ¿cómo explicaban entonces ellos el comportamiento de las voces o los idiomas que llegaba a hablar? Ok, primero, el diagnóstico oficial fue epilepsia del lóbulo frontal y eventos psicóticos, lo que en literatura médica se conoce como psicosis epiléptica. Trastornos de este tipo pueden producir alucinaciones visuales y auditivas, alteraciones de percepción, convulsiones, cambios de personalidad, desorden de identidad disociada, delirios de culpa o de pecado. Todo lo que, cito al artículo que va a estar en nuestras fuentes, todo lo que en un contexto religioso puede interpretarse como posesión demoníaca. En la revisión médica y psiquiátrica que analiza su caso, esto es ya en el juicio, se señala que bastaba con tratamiento neurológico y psiquiátrico adecuado. O sea, había tratamiento, no era... O sea, no había pacientes yo lo que siempre voy a decir eso. De este caso es el número exagerado, ¿sabes? O sea, si con 3 exorcismos no quedó. ¿Por qué 67? ¿Por qué 67? Mientras estás viendo cómo se va la chingada. Exactamente. O sea, y entonces la razón por la que fueron... No, a ver, porque no nos estamos metiendo con gente que neta no tenía de otra. Yo no me voy a meter con gente que neta su única cura es la fe, porque en un artículo maravilloso que leí, hablan de el exorcismo como la primera terapia. La primera psicoterapia en donde alguien se sentaba y ¿qué sientes? ¿Qué cuentas? ¿Qué está pasando dentro de ti? Sí, sacarlo de ti. Sacarlo de ti. Y un poco sí, si nos ponemos un poco metafóricos, no estoy yo yendo a terapia para sacarme un poco los demonios que tengo dentro, claro, hablando en un sentido metafórico. Es que justo, ¿no? Esa era yo ¿O la... No, no sé. ¿O no?
Ese era justo el entendimiento que yo tenía del exorcismo, más que como un ritual mágico. Muchas veces es metafórico. El hecho de decir se te mete el mal es como el humano es un ser dual. El humano va a pensar bien y va a pensar mal, y va a actuar bien y va a actuar mal, dependiendo en el contexto en el que esté, lo que necesite, sus carencias, sus traumas, la manera en que fue criado, un montón de cosas. Entonces, esta idea de sacarte el demonio, para mí es más justo como lo que dices, como esta idea de decir, estoy teniendo este pensamiento que es malo, estoy odiando a mi vecino al punto de ya querer lastimarlo. Quizá lo que deba hacer es sacar este demonio que hay dentro de mí y liberarlo, buscar Necesito la ir manera. con una autoridad, con alguien que me escuche. Sí, exactamente. Eso es también el entendimiento que yo le daba. Y por lo cual a mí tampoco me gusta mucho este entendimiento mágico del exorcismo, porque tiene que ver también con el hecho de, como lo dices, también un poco jugar con esta parte de la gente y la salud mental, que pues antes era el de, tu esposa es muy habladora, hay que lobotomizarla. Entonces, Exacto, que esa fue ciencia, por cierto. Sí, Primer premio Nobel se le dio al Exactamente. inventor de la lobotomía, por razones complejas y muy problemáticas hoy en día, pero se lo dieron. Pero el tema sí es ese, y me parece muy interesante. En uno de las fuentes que estoy poniendo aquí, estoy poniendo la revisión interdisciplinaria de posesión demoníaca entre 1890 y 2023, compendio de casos científicos de Alex Escola-Gascón et al. Y otros. Y en este estudio, y quiero citar algunas cifras, ellos analizaron, aquí está. Bueno, primero me parece muy interesante que pasa esto en los años 70 con Annalise, y en el 85 la Iglesia Católica dice primero vaya con un psiquiatra, porque fue un juicio muy controversial. Era un poco como poner a Dios en el estrado. Era poner no a Dios, pero a su abogado, a sus representantes legales. exactamente. No, en la pues tierra, es que era ¿no? la idea de validar un poco el hecho del exorcismo. O sea, es como el caso de, bueno, te lo mandé, el caso de hecho hay un documental, si quieren echárselo para el siguiente capítulo, que se llama El Diablo, el Juicio al Diablo, me parece Juicio que al está Diablo. en Netflix, que es este caso donde los Warren, los famosos demonólogos, que ya Y después hablaremos de estafadores. ellos. Sí, estafadores. Incurren en el primer juicio donde se dice la persona no estaba consciente porque estaba poseída. Poseída, Que ilegalmente. De Sí, hecho, fue el es de lo que argumento. trata el Conjuro 4.3, me parece. El Conjuro 3 trata de ese caso. Del caso donde un niño es poseído, supuestamente van los Warren, hacen el exorcismo y el hermano interfiere para decir, suelta a mi hermano, mejor tómame a mí. Y es donde supuestamente después de un tiempo, esta persona que dice, mejor tómame a mí, asesina a otro y usa el argumento de, no fui yo, el diablo lo hizo. Y ese fue el argumento legal. Ese O sea, fue de el eso se argumento trató el legal, juicio. así es. Es extraordinario. Ese es. Pero a mí, o sea, de verdad, sí, ok, de verdad, sí, si lo único que tienes es el exorcismo y lo único que tienes es la fe, neta, Dios te bendiga. No pienso que seas pendejo, no pienso que seas un imbécil, pero ya estamos también en otros tiempos. También hay que hablar de salud mental, también hay que hablar de que se pueden hacer cosas. Entonces, a mí este compendio que voy a poner ahí, lo que me encantó de ese compendio es que estudiaron 52 casos documentados de posesión. Es decir, que haya documentación, no de yo tenía una tía, documentados No, chingón, sí. médicamente, ¿no? De posesión. Examinaron patrones de síntomas e incorporaron, y esto es lo que más me gustó, incorporaron conocimientos de psicología, medicina, antropología y teología. Para ver en qué, o sea, no es un análisis que está diciendo vamos a probar que las posesiones son mamada. Está diciendo vamos a ver si podemos explicar estas posesiones de otra manera. Examinaron, querían saber cuántos casos permanecen sin explicación dentro del marco actual, esto fue 2023, dentro del marco actual de ciencias del comportamiento. Es decir, leamos todo lo que hay que leer sobre estas 52 posesiones y veamos cuáles podemos explicar con lo que conocemos hoy en día de neurología, medicina, antropología, teología, todo. Y luego lo que hicieron fue crear modelos cuantitativos, es decir, extrapolaciones matemáticas de, usando lo que hemos aprendido de estos 52 casos, estas son las predicciones que podemos hacer como ciencia. Y aquí vienen sus conclusiones. El 0.01923% de probabilidad de que un caso no puede explicarse científicamente. No están diciendo cero.
están diciendo que hubo partes de estas posesiones que no podían explicar. 0.01. El 0.0031% de probabilidad de encontrar casos no explicados en el futuro. ¿Por qué? Porque están metiendo la idea de que la ciencia cada vez entiende mucho más sobre la mente humana, por lo tanto la probabilidad de que un caso no se pueda explicar con medicina es baja. Y finalmente un 0.0023% de encontrar 5 de estos casos en un año. Es decir, los casos de posesión van a empezar a desaparecer, como han desaparecido casos de muchas otras cosas, porque tenemos un mejor entendimiento. ¿Cómo funciona eso? Diciéndole a la gente, a ver, tu hija está escuchando voces, no te estoy diciendo que no llames al cura, pero llama al médico también. Sí, claro. De la mano. De la mano, está perfecto. Ellos abogan, de hecho sí, por un tratamiento integral de fe y ya es un ciencia. requerimiento. Sí. ¿Qué digo? Después del juicio que hablas, justamente se vuelve un requerimiento. El primero vaya con un psiquiatra, luego Sí, y háblelo. ellos dicen, ¿por qué no integrarlo? ¿Por qué no integrar un hombre de fe, una persona de fe, Claro. que venga a hablar de Dios y que venga a dar esa Pues tranquilidad? es como esta idea de que Con hay un capillas doctor. en hospitales. Es como, Exacto. no tiene nada de malo. No Hay está peleado. Sí, claro. Es un lugar donde pues igual alguien puede buscar el confort que se necesita porque son momentos difíciles. Es momentos de no entendimiento, momentos en los que dices, no entiendo. Si existe, si crees en Dios, una parte de ti dice, ¿por qué Dios me permitió que me pasara esto? ¿En qué momento? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? Que bueno, normalmente también tiene que ver el exorcismo o la posesión con que sí hicieron algo. Normalmente viene esta idea de... Annalise hizo algo a sus 16 años. No. Me refiero a que muchas veces la gente que cree que estar poseída viene después de... Es que jugué la ouija y ahora siento que... Hablaremos de la veo". ouija. Ajá. Hablaremos de la pinche ouija, ya ni me hagas empezar. No, pero eso me refiero. O sea, que la propia gente se da este estímulo de decir, Absolutamente. algo me está pasando y yo lo relaciono. Claro, ¿No? porque racionalizan con el marco de referencia que tienen. Si tienes el marco de referencia de cuando quiero matar a alguien es porque estoy poseído, ¿no? Así de no debes desear la muerte porque está mal. Yo nunca he tenido... ¿Por qué no desear la muerte? Es gratis, ¿no? O sea, se siente... X, ¿no? Es terapéutico. No es que lo vayas a hacer. No es que lo vayas a hacer, pero si te enseñan eso, pues sí, claro que vas a atribuírselo a eso. Entonces, estos científicos, después de hacer este estudio concienzudísimo, no dicen... Las posesiones son una mamada, los exorcismos son una mamada, los demonios no existen, porque son buenos científicos. No pueden probar la no existencia de algo. En vez de eso dicen, lo que sí sabemos es que Hay la una probabilidad bajísima. es microscópica de que no podamos identificar y ayudar con el problema desde el punto de vista médico. Entonces, ¿por qué no abogar por un tratamiento integral que incorpore la fe de la persona y que incorpore lo que conocemos sobre ciencia y no repetir un análisis? Porque 23 años, Solín. Sí, fue aparte Era una no mostraste chavita. las fotos de cómo acabó. No, claro que no lo voy a hacer. Si quieren, búsquenlas, la No, verdad. no los busquen, no mamen, no, en serio, es terrorífico. Porque cuando lo entiendes en el contexto de la pudieron haber salvado con medicina. Nadie dijo saquen al cura, que el cura esté haciendo sus madres mientras le están administrando. No, te digo, lo peor es de que sí hubo ese tipo de pelea, pero ganó el lado de incluso ella diciendo yo ya no ella quiero. lo rechazó. Sí, ella Ella lo rechazó. rechazó, Ella sí. rechaza el Y era tratamiento mayor de edad, médico. eso es verdad. Y el momento dice, yo me voy a dejar guiar por el sacerdote. Y también fue una de las partes muy controversiales del juicio, el que ella haya renunciado por voluntad, voy a decir, yo creo que esto es lo que me va a sanar. Y no la medicina, pues es lo mismo que te digo, es a lo que voy con está fuerte juzgar el contexto porque pues al fin y al cabo fue su decisión. Sabes que sí, tienes razón, estoy de acuerdo, tienes razón, no emito, y quiero ser muy claro, no estoy emitiendo un juicio hacia el contexto religioso, crecí en ese contexto, no lo odio, pero... También no mames. O sea, es lo que yo siempre digo. Nadie está yendo a una limpia cuando se rompe una pierna. Cuando te rompes una pierna, vas al hospital a que te pongan un yeso. Empecemos a ver la salud mental como una pierna rota. Está algo roto, vamos a que te lo arreglen. O sea, no es tan diferente. Es un problema contigo que puedes tratar. Y entonces sí, mi enojo es porque esta chava... Esta Claro, niña sí. pudo haber vivido y no Claro. estoy peleado con el contexto religioso y no estoy peleado con eso, pero, güey, pudo haber vivido.
Y es la que sabemos. Es la blanca europea de la que sabemos. Exactamente. Por cada blanca europea de la que te enteras, hay 200 personas de color de las que no sabes. No tenemos ni idea. Exacto. Entonces, puta, no sé. Ya, Sí, pero sí, es un tema controversial, amigo. No por nada nos vamos a aventar otra saga completa. No se porque pierda en esta nos faltaron miniserie. un montón de cosas. Nos faltó, bueno, toda la parte de los Warren, que se vuelven como Warren. parte del exorcismo. El horror de Amityville. El horror de Amityville. Y pues demás, incluso exorcismos hechos aquí en México. También traía ahí una seccioncita, pero creo que lo vamos a tener que dejar para la otra. ¿Te quieres aventar las señales de que por cómo saber si está poseído y yo hago baterías? La señal. ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué batería? ¿Nunca viste Otro Rollo? Sí. Que era los 5 puntos de Otro Rollo. Ay, sí, me acuerdo muy. Sí, es cierto, claro, ya me acordé. Ok. Perdón, soy una tía. No, pero una tía sí lo habría visto. Sí, sí, como sí. Sabadazo. Ok. A ver, el Rituale Romanum, que tengo, por cierto, una edición rara del Rituale Romanum romano? en También por eso mi, quería que lo leyera en Luis. mi colección. No la puedo traer porque literal se deshace, pero el Rituale Romanum viene una lista de cosas enumeradas en el ritual romano como indicadores de posible posesión demoníaca. Número 1. Incluyen, y sí son 5, hablar lenguas extranjeras o antiguas que la persona no conocía antes. Ok. Sacre Blue. O sea, ubican esa gente que está como de, güey, es que no era gorda, era humongous. Ten cuidado. Demonio, afilen las estacas. Demonio ahí. Esa pinche banda que pochea todo el tiempo. Sí, claro. No, la Ay. gente que dice Starbucks en vez de Starbucks. Sí. Demonio, mátenlo. Sears. Sears. Vamos a ir al Sears. Voy a tomarme un Gatorade. Ok, eso es mamón para mí, Sí, imagínate. claro. Ok. Los güeyes que se tatúan algo sin saber qué significa. Aquí dice esperanza. Y dice sopa de huevo. ¿No? Sí, exacto. Especial del día, sopa de huevo. Exacto. Número Dice- 2. Número 2. Capacidades o fuerza sobrenatural. Si usted está muy mamado de repente, cuidado, puede ser el diablo. Híjole, No a mí, se crea, a mí me ¿eh? convendría que a todos los gays mamados los quitaran de la ecuación porque entonces yo sería mucho más atractivo en comparación. Es que las musculocas le matan a uno la autoestima, güey. Musculocas, Está muy no, cabrón. Está muy cabrón. O sea, con todo respeto, amigas musculocas, de verdad las admiro un chingo, pero pues no sé, tengo trabajo y así. Y tengo que investigar para Tengo este que investigar programa. para este podcast, por eso no voy al gimnasio. Siguiente, señal número 3. Conocimiento de cosas ocultas, en cuanto a ocultismo, o lejanas que la persona no tiene modo normal de saber. Pero eso está padre, no tiene modo normal. Tienen que descartar que lo haya visto Sí, en una que lo haya película, que leído, lo haya que lo leído. Y hoy en internet es muy difícil. Sí, es muy difícil que descartar no sepas. eso, pero ahí Ajá, está. pero estamos. Aversión a todo lo sagrado. Ah, no manches, al Sagrado Corazón. Al Sagrado Sí, Corazón. sí, sí. Juanga empieza a cantar y todo. ¡Ay! No, así como de no. ¡Querida! Y empieza a derretirse Sagrado. su cara así. Sagrado, ¿no? No Sí, sé. sí, claro, ¿Qué claro. sería sagrado? Y blasfemias o sacrilegios profusos. ¿Qué significa? Que eres español y dices, me cago en Dios. Ya está, de poseído. Ah, Toda España. poseídos, Toda España a la poseídos, hoguera. Ya está. Son bien blasfemos. blasfemos. Pero bueno, esos, güey. si usted tiene alguna de estas 5 señales o las 5, no nos vea. Segundo, vaya con su sacerdote y pues nada, ¡Oh, amiguitos, no! O no vaya con un sacerdote y es usted una persona normal. Con un problema. O con ningún en la problema. mente. Yo soy bien blasfemo. Bueno, sí estoy enfermito. O sea, ok. Esa no fue una Vaya un buena doctor. Vaya un Usted doctor. revise Vaya su salud mental. Vaya un Eso es doctor. lo que nos quedamos con este capítulo. quedamos con eso. Vamos a irnos a la segunda parte ya en unos, pues en unos capítulos En más. unos capítulos porque Unos capítulos tenemos más. mucho. Gente de, sí. es como de, ahora cómo se llamaban, te dije. Ahora ya están en guerra. Pelapapalivers. Los pelapapalivers, los santerosépticos, la comunidad del Pelapapas. La comunidad del Pelapapas ya están en guerra en Francia. Ya están diciendo como, no, Luis Augusto dijo que no, pero Solín dijo que tal, pero son la Así misma es. cosa. Y eso Entonces, están matando no en se Francia. peleen, amiguitos. Aquí estamos todos unidos. Que la comunidad del Pelapapa esté con ustedes y nos vemos a la siguiente. Esto fue Y con su Santero espíritu. Contraséptico. Bye. Callejero, rumbero y santero. Científico, lógico, escéptico.